Vamos a leer en Génesis 4, del verso 1 al verso 12. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Es una bendición hoy poder estar, como dicen las Escrituras, juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, cosa que no vamos a conseguir en ningún otro lugar. La bendición del Señor, que es la que enriquece y no añade tristeza alguna, y vida eterna que solo Jesús puede darla. Así que hoy el Señor va a derramar bendición y vida eterna. Génesis capítulo 4, verso 1 al 12, dice la Biblia: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Aquí inicia la Biblia con una de esas historias que no son tan alentadoras, que no son tan inspiradoras, y en este caso para nada inspiradoras, que no son así como tan cargadas de alegría como para contárselas a nuestros niños, pero que están plasmadas en las Escrituras como una enseñanza profunda para los hijos de Dios, para aquellos que aman y temen al Señor. Es interesante leer el verso 7 en la Nueva Versión Internacional. Otra versión de las Escrituras, la Nueva Versión Internacional. El versículo 7 dice de la siguiente manera: si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atacarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Me bendice muchísimo esta versión de ese versículo. Quisiera leerlo nuevamente. Si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto.
Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atacarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Y está hablando el Señor, está hablando Dios a Caín. Y le dice: Caín, el pecado está a la puerta. Dígame si no es una realidad en la vida de todo ser humano. Dígame si el pecado no siempre está a la puerta. Así que el Señor le dice a Caín: el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Así le dice el Señor a Caín, y así te dice el Señor a ti también en esta mañana. Así nos dice hoy el Señor: el pecado está al acecho, el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Escuchen, que no es poca cosa lo que la palabra ahora mismo nos está mostrando. El Espíritu nos dice en esta mañana que si bien estamos asediados por el pecado, el Señor nos dice que podemos dominarlo. Y bien, al momento mismo de la creación, Dios le dice al primer hombre, Adán, que lo creó para que señorease. Y eso implica también el pecado, que podemos y debemos señorear sobre el pecado, y que no sea este el que señoree o nos domine a nosotros. El pecado siempre estará al acecho, pero en Dios tenemos el poder para vencerlo. Todos vamos a ser tentados en distintos momentos, situaciones, circunstancias y etapas de la vida. La tentación siempre va a venir, pero en Dios podemos vencerla. Ahora, ¿cómo vencer? ¿Cómo dominar el pecado? Y al reflexionar en esta palabra, pensaba un poco en cómo, por ejemplo, el hombre, Dios le ha dado la capacidad para amansar una bestia, animales de gran fuerza, y el hombre, a veces pequeñitos, por lo general los guariqueños y los apureños que amansan caballos suelen ser pequeñitos, recortaditos de tamaño. Pero ¿cómo se montan en una bestia? A veces sin silla, en pelo, con un bozal solamente, y dominan esos animales. Porque Dios nos ha dado la capacidad para señorear. Hay una señora pequeñita que surte combustible en la misma cola que yo hago, la número 3, y es una señora pequeñita, le dicen la Chiqui, pero ella carga unos Toyota, hermano, con unos cauchos como de este auto, y un Tritón con los mismos cauchos. Son unos carros inmensos, altísimos, y la Chiqui se tira de ese camión y se sube a ese camión, y ella carga el puro carro así. Le fascinan esos carros grandísimos. Y usted ve esa Chiqui chiquitita y cómo carga eso, carros inmensos.
también he visto unos grandotes andando en unas moticos chiquitas. Lo cierto es que el Señor nos ha dado el poder para vencer el pecado y la tentación. Ahora, ¿cómo lograrlo? Y vamos a reflexionar en este pasaje que leímos en Génesis capítulo 4. En el versículo 3 y versículo 4 que leímos dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar un carácter para doblegar, para dominar, para vencer, para someter al pecado? Debemos cultivar y aprender a dar lo mejor de nosotros. Cultivar y aprender a dar lo mejor de nosotros, como lo hizo Abel. Dos hermanos, pero uno de ellos dio lo mejor, lo cual demuestra que en su esfuerzo, en su trabajo, día a día, él se esforzaba por criar los mejores animales. Y para obtener los mejores animales, eso significaba que les daba el mejor trato, el mejor cuidado, la mejor atención. Es decir, daba lo mejor de él. Leímos allí, al iniciar el capítulo 4, que Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y antes dice el versículo 1 que cuando Eva concibió y dio a luz a Caín, ella dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Es decir, que Caín y Abel era producto de la voluntad de Dios. ¿Y eso qué tiene que ver ahora con usted y conmigo? Que usted precisamente y yo también somos producto de la voluntad de Dios. Abel y Caín, o Caín y Abel, fueron varones por la voluntad de Dios. Pero tal vez usted es dama, es mujer, y esa es la voluntad de Dios. Y qué bueno es cuando nosotros estamos entendidos y estamos de acuerdo y aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que podemos decir: Dios me hizo así, Dios me hizo hombre, Dios te hizo mujer, y está bien, porque la Biblia dice que lo que Dios hizo fue en gran manera bueno. Pero además de esto, entonces, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Uno se dedicó a trabajar con los animales y el otro se dedicó a trabajar con cultivos, a producir la tierra. Y eso también era la voluntad de Dios, y eso estaba bien. ¿Cuántos están conformes con lo que están haciendo? Aquí dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y si tuviésemos ahora que preguntarle a usted: ¿y usted qué es? ¿Qué usted pudiera decir?
¿qué usted pudiera responder? Y es probable que consigamos a personas que ni siquiera saben qué son. Están haciendo cosas y ni siquiera sabe por qué lo está haciendo. O sí, más bien por alguna motivación. Que más que motivación es por necesidad. ¿Qué está usted haciendo ahora mismo? Y lo otro, ¿está contento con eso que está haciendo? Nos deja ver las escrituras que Abel era pastor de ovejas y él se sentía a placer como pastor de ovejas. Lo hacía con alegría, lo hacía con regocijo, se sentía bien como pastor de ovejas. Caín era agricultor, estaba laborando la tierra, pero no estaba contento con eso. ¿Cuántos están contentos con su trabajo ahora mismo? Con sus funciones que están desempeñando. Por ejemplo, si usted es estudiante, ¿usted está contento con eso? ¿Usted está disfrutando esa etapa de estudiante? Porque cuando salga, déjeme decirle, de la universidad y le toque trabajar y cumplir rigurosamente con compromisos laborales, usted va a decir, ay, cómo añoro mi etapa de estudiante. Debemos de aprender a contentarnos, decía el apóstol Pablo, sea cual sea mi situación, mi etapa, mi momento de vida. Y debemos, hermano, aprender a disfrutar cada día, cada momento que Dios nos regala. Quizás por lo que usted está haciendo ahorita no tiene nada que ver con su proyecto de vida, pero Dios lo ha permitido. Así que viva eso a plenitud, disfrútelo. Aprenda, si está haciendo algo, apréndalo a hacer bien, como Abel. Apréndalo a hacer con excelencia y disfrute eso. Vivamos muy entendidos de la voluntad del Señor. Dice el pasaje, el verso 3, y aconteció andando el tiempo. Esa expresión, andando el tiempo, nos habla de que el tiempo va avanzando, de que el tiempo no se detiene, de que el tiempo no nos va a esperar, no que madure, que reflexione. El tiempo no se va a detener a esperar a que usted recapacite. El tiempo va a seguir su curso. El tiempo no va a esperar a que usted tenga una mayor madurez. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada año cuenta, hermano. Y debemos de vivirlo a plenitud. Debemos de aprovecharlo bien. No pierdas ni desperdicies tu tiempo dando lo menos, haciendo las cosas con mediocridad. Si el tiempo va avanzando, no se detiene, ni va a esperar por ninguno, entonces vamos a dar lo mejor de nosotros. En lo que tengamos que hacer, demos lo mejor de nosotros. Abel, dice el pasaje, que trajo de los primogénitos de sus ovejas.
de lo más gordo de ellas, de lo primero, de lo más bonito, de lo más hermoso, Abel trajo como ofrenda para Dios. Qué hermoso ejemplo nos muestra este hombre para que nosotros aprendamos también y nos esforcemos en dar lo mejor de nosotros. En cambio, Caín no se preocupó en dar lo mejor de sí. De hecho, como que le costó mucho poder dar. Como que fue más bien por obligación que vino a traer la ofrenda. Era una carga, un peso para Caín traer ofrenda para Dios. Así que no se esforzó en dar lo mejor. Y cuando no damos lo mejor, no nos vamos a sentir bien, porque usted y yo fuimos creados para dar lo mejor. Y cuando nosotros no lo hacemos, no nos vamos a sentir bien. ¿Qué pasó con Caín? Después de traer su ofrenda también, dice que vino sobre él un ensañamiento, una frustración. Decayó su semblante. Y eso pasa cuando nosotros no damos lo mejor de nosotros. Ya sea en nuestras casas, como esposos, como hijos, como padres, en nuestros sitios de donde laboramos. Cuando no damos lo mejor de nosotros, no nos vamos a sentir bien, hermano. Vamos a estar incómodos. ¿Cuánto más para Dios si nosotros no estamos dando lo mejor de nosotros? Y fíjese que lo que estos hombres estaban trayendo era para Dios. Nosotros hemos entendido como hijos de Dios, como creyentes, que para el Señor yo debo dar lo mejor. Realmente, hermano, hemos entendido eso y lo estamos viviendo, lo estamos practicando, nos estamos esforzando en dar lo mejor de nosotros para Dios. Mi juventud, mi fuerza, mi mejor momento del día se lo doy al Señor. Mis mejores ideas se las dedico a Dios. ¿Estamos dando lo mejor de nosotros para Dios? Como hombre, hemos crecido en una cultura donde solemos dar lo mejor de nosotros en el trabajo. Y lo que hemos crecido en una cultura de principios, de trabajo, hemos sido enseñados, hermanos, a trabajar aún más allá de lo común. Si tenemos que madrugar, madrugamos. Si tenemos que trasnochar, nos trasnochamos. Y yo sé, hermano, que acá hay gente muy comprometida con sus compromisos laborales. Sí los hay, y los hay más que los menos.
pero nos ha costado mucho traspolar esa cultura a nuestra vida espiritual, al punto que sacrificamos nuestra calidad al Señor por nuestro compromiso con los trabajos. Y eso no está bien, no es correcto. Porque la Biblia nos demanda, nos enseña, nos instruye que demos lo mejor para Dios. ¿Alguien puede decir aleluya, gloria al Señor al menos? Para seguir con esto, mis amados. Debemos aprender, hermano, a dar lo mejor para Dios. Podemos hacerlo mejor. Hoy vengo de parte de Dios a decirte que tú puedes hacer lo mejor para el Señor de lo que tú has hecho hasta ahora. Yo he testificado en algunos momentos que había un profesor en la universidad que en varias ocasiones me detuvo en el curso de una exposición y me decía: Mario, para allí, prepara mejor ese material y la próxima clase te expones. Hermano, y hubo una oportunidad que yo me salí del aula molesto, y al rato salió y fue y se paró al lado mío, pero era un profesor que infundía un respeto, y se paró al lado mío sin verme a la cara, se recostó de un paro y me dijo: ¿qué pasó, mano? Y yo le dije: profe, disculpe, yo veo que hay compañeros que hacen una exposición peor, de menor calidad, considero yo, de lo que yo estoy presentando, y yo no he visto que usted los detiene ni los manda a la próxima clase. Y él sin mudarse ni nada, allí como estaba, sin mirarme a la cara, me tocó el hombro y me dijo: tú puedes hacerlo mejor. Tú puedes hacerlo mejor. Y esas palabras, hermanos, a mí no se me han olvidado. Siempre las recuerdo. Creo que fue una piedra que Dios usó en ese momento para hablar a mi vida. Y hoy Dios no está usando una piedra. Hoy Dios está usando el ángel de esta iglesia para decirte que tú puedes hacerlo mejor para el Señor. Que sí, quizás te has esforzado y has estado haciendo algunas cosas, pero hoy el Señor te dice que tú puedes hacerlo mejor. Que te has estado esforzando como padre y Dios te dice: pero puedes hacerlo mejor. Amada, que te has estado esforzando como mamá, como esposa, pero hoy Dios te dice: tú puedes hacerlo mejor. Y ahora, como miembro de la iglesia, como siervo y sierva de Dios, el Señor te dice aún más que tú puedes hacerlo mejor para Él, que puedes dar lo mejor de ti para el Señor. Y eso es importante para vencer el pecado, porque cuando tú sabes y te esfuerzas y dispones dar lo mejor de ti, el pecado es lo peor, y tú no quieres lo peor, tú quieres lo mejor. En segundo lugar, mis hermanos, para nosotros vencer el pecado, versículo 7 de Génesis 4 dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Cómo vencer? ¿Cómo enseñorearnos del pecado? Decidiendo por el bien, decidir, determinar hacer el bien. Primero, hacer y dar
lo mejor. Ahora, decidir hacer el bien, lo bueno, lo correcto, lo debido. Eso nos va, cuando eso es un principio en mi vida, cuando eso es un código en mí, que yo decido hacer lo que es correcto, lo que es bueno, lo que está bien, entonces eso me va a ayudar a resistir la tentación y al pecado. El pecado es una decisión o una elección, por el contrario, de no hacer el bien. Nosotros decidimos si hacemos el bien, y es lo que Dios le está diciendo a Caín. Tú decides si haces el bien y caminas con la frente en alto. Pero si tú determinas no hacer el bien, déjame decirte, le dice el Señor a Caín, y tal vez nos está diciendo a nosotros también, pero si tú decides que no vas a hacer el bien, deliberadamente, definitivamente, yo no voy a ir a la iglesia, yo no quiero nada con evangelio, yo no quiero leer la Biblia, yo no quiero orar, yo no quiero nada con religión, dice la gente, escudándose por tomar sus propias decisiones. El Señor dice, tú decides si haces el bien y caminas por la vida con la frente en alto, o si haces el mal y el pecado está a la puerta. Y el pecado estará al acecho. Así que el pecado es una elección de no hacer el bien y que al final acarrea consecuencias y maldiciones. Y aquí nos encontramos con la maldición de Caín. Y el Señor le dice a Caín que andará errante, sin rumbo fijo, sin estabilidad, sin seguridad, sin tranquilidad. Y ustedes saben, hermano, cosa incómoda, una persona errante. Usted no puede contar con una persona que tenga esta conducta, una conducta errante. Que hoy dice, pastor, vamos a evangelizar, vamos a discipular, cuente conmigo. Y mañana, cuando lo escribo para visitar, a evangelizar, no puedo, porque tengo que hacer algo, tengo un compromiso, tengo que trabajar. X. Una persona errante sin rumbo fijo es una situación tan incómoda, no solo para la vida de quien lleva esa conducta, sino para su familia, hermano. Una mujer con un hombre que hoy está en un lugar y mañana se quiere ir, que hoy consigue un trabajo y ya mañana no le parece el trabajo. Dígame, ¿qué mujer puede sentirse cómoda o segura con un hombre con esa conducta? Mis hermanas, pero un hombre con una mujer que en un momento un día está feliz, alegre, contenta, y el otro día está, hermana, endemoniada, eso también es una conducta errante. A ver, alguien que diga gloria a Dios, aleluya. Entonces tiene sus consecuencias, y eso suele ocurrir, hermano, cuando se abren puertas
al pecado en la vida del hombre, de la mujer, y no se corrigen, y no se asumen ni se encaran responsablemente, ¿qué suele ocurrir? Comienza entonces esa conducta errante. Y la conducta errante muchas veces es producto de alguien que no ha querido, que no ha determinado encarar sus problemas, su pecado, sus errores, sus debilidades, y por lo tanto comienza a huir de su pecado. ¿Qué dice el proverbio? Huye el impío sin que nadie lo persiga. Hay mucha gente que anda huyendo para que su pecado no lo alcance. Es decir, las consecuencias de su pecado no lo alcanzan. Y crean que ahí van como un caminante, y lo van a alcanzar. No nos creamos listos o tan listos como para salirnos con la nuestra ante un pecado no confesado ni confrontado, ni resuelto, porque las consecuencias un día nos van a alcanzar. Así que debemos decidir por el bien, mis amados. Es una determinación. Nosotros decidimos, y el Señor dijo a su pueblo: he aquí yo pongo delante de ti el camino del bien o el camino del mal. Tú eliges. Y es allí cuando Dios le dice a Caín: pero tú puedes vencerlo. Pero en ti está el carácter, la capacidad, el potencial de parte de Dios para vencer el pecado, para prevalecer ante la tentación. Debemos decidir por el bien. Y ante alguna situación, hermano, de pecado, hacer lo que la Biblia dice. Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No significa que seamos perfectos y que en algún momento nosotros no podamos fallar. Pero el punto, hermano, es que nosotros podamos tener la suficiente humildad y responsabilidad y temor de Dios como para pedir perdón, ponernos a cuenta con Dios y volvernos a Dios. Porque también dice el proverbio que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Es importante confesar y apartarnos del pecado y decidir lo correcto, lo bueno, hacer el bien para vencer y dominar el pecado. Y finalmente, hermanos, versículos 8 y 9 nos dejan una enseñanza, y quizás es lo que Dios hoy va a demandar de nosotros como hijos y como pueblo de Él. Versículo 8 y versículo 9. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Para
vencer, hermano, para dominar el pecado, debemos renunciar a toda forma y tipo de engaños, mentira e hipocresía. Si queremos ponerle límite al pecado en nuestras vidas, debemos, y sería muy necesario, comenzar ahora renunciando a toda forma y tipo de mentira en nuestras vidas, a toda forma y tipo de engaños, renunciar a ello, renunciar a la práctica de la hipocresía. Y quizás es por eso donde necesitemos ahora mismo comenzar. Dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Engañó a su hermano con engaños, con trampa. Vamos al campo. Quizás le ofreció alguna yuca, algún cultivo, una verdura, pero con engaños. Fue a su hermano Abel y le dijo: salgamos al campo. Fue algo que lo maquinó, procedió con engaño, hizo trampa. Y a veces, amados hermanos, como somos familia, cometemos abusos contra nuestros propios hermanos, engaños, le quitamos dinero prestado, pero con la intención de nunca cancelarlo. Le quitamos cosas prestadas, un plato, una cucharilla, una herramienta, pero sin el compromiso de regresarla. Porque somos hermanos y somos familia. Y eso es engaño, eso es trampa, eso no está bien. Debemos aprender a amar y a respetar a nuestras propias familias, a no cometer abusos, manipulaciones ni engaños entre nosotros. Cuando Dios le dice: ¿dónde está tu hermano Abel?, Caín dice: no sé. No sé. Ahí estaba mintiendo, porque quien sabía realmente era él y por supuesto Dios. La mentira, hermano, es un pecado que se arraiga, que se hace, hermano, una mata dentro de los mismos círculos familiares. Mentira tras mentiras, mentiras y mentiras. El pecado la acecha. Y es algo a lo que nosotros debemos renunciar. A toda forma y tipo de mentiras. No aceptarlas, al menos no en nuestras propias vidas, no en nuestro contexto o en nuestro círculo. Debemos renunciar y no aceptar ningún tipo de mentira. Allí estaba mintiendo Caín, diciendo que no sabía dónde estaba su hermano. ¿Cuántas veces nosotros decimos: yo no sé nada? Y sí sabemos cosas.
Yo no quiero meterme en problemas. Y a veces ese yo no quiero meterme en problemas, estamos consintiendo mentiras y engaños. Con cosas tan sencillas. Cuando decimos, no, yo estoy bien, todo está bien. Pero por dentro estamos cargados de ira, de rencor. Y estamos mintiendo. ¿Cuántas veces, quizás a algunos yo no les he preguntado, ¿estás orando? Sí, estoy orando. Y no estás orando. ¿Estás leyendo la Biblia? Sí, ahí voy. Sí voy, pero para atrás. Hay que renunciar a todas mentiras y engaños. Luego dice Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces tomó una conducta hipócrita, haciéndose él ofendido, tomando la posición de agraviado. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, se ofendió. Es que una mentira lleva un pecado a otro pecado. La mentira es terrible, hermano, cuando no se confiesa. Alguien dijo en una oportunidad que uno de los pecados más terribles que hay es la mentira, porque no te deja vivir tranquilo. Tú dices la verdad y ya no tienes que preocuparte, porque la verdad siempre será verdad, y la verdad es una sola. Pero cuando dices una mentira, tienes que vivir pendiente, que no se te olvide que dijiste esa mentira. ¿Y por qué ustedes creen que cuando el CICPC toma a alguna persona y le hace la entrevista, le hace la misma pregunta una y otra vez? De adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, del medio hacia atrás, del medio hacia adelante, se la pelotea de una y otra manera. Porque si es una mentira, en alguna de esos planteamientos lo agarra. Pero cuando la persona está diciendo la verdad es una sola. No cambia, no varía. La verdad es. Así que estaba tomando una conducta hipócrita Caín al decir que si él era guarda de su hermano. Y hoy, amados hermanos, hay un llamado de parte de Dios a nuestras vidas. Como creyentes, como hijos de Dios, nosotros debemos de tomar resoluciones firmes, determinaciones, decisiones por Dios. Decisiones basadas y fundadas en su palabra. Y hay tantos pasajes en las Escrituras que hablan de estas verdades y que nos advierten también acerca de estas mentiras. Por ejemplo, el sabio Salomón dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El salmista declara: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Pedro, en una de sus cartas, dice: porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz
y cielo. ¿Cuál es el llamado, iglesia, hermanos, jóvenes, niños, que entienden y que ya han aprendido a hacer uso, mentira, del engaño, para evitar castigos, para mantener una apariencia? Hoy Dios nos dice que debemos renunciar a todo engaño, a toda mentira y a toda hipocresía en nuestras vidas. Y ese es el fin y el objetivo de esta palabra en esta mañana. Yo quiero invitar a todo aquel hombre, mujer, joven, niño, que en esta mañana Dios ha hablado a través de esta palabra, que en algún modo se ha identificado con luchas personales, con estas prácticas de mentiras, de engaños, de hipocresía, que se ha visto envuelto muchas veces en estas conductas,